En este capítulo de hoy vamos a hablar sobre Tercer Nefi del 12 al 16. Tenemos un invitado muy especial, el hermano Calderón, y bueno, este episodio trata sobre el sermón de Jesucristo en las Américas. Habla acerca de las bienaventuranzas, los dos grandes mandamientos, habla acerca de temas muy importantes, pero sobre todo uno que queremos tocar en este principio es acerca de cómo ser discípulos de Jesucristo. Bueno, de verdad es un bloque de escritura muy especial y gracias por aceptar la invitación, hermano Calderón. Realmente me gusta porque es el momento donde el Salvador dice, yo soy la luz y la ley. ¿Y por qué? Porque los nefitas y el mundo estaba viviendo la ley de Moisés. Y él estaba ya invitando a una ley mayor. La ley de Moisés permitió que muchos se acercaran a Cristo, llegaran a Cristo, era la función de la ley de Moisés. Pero esta ley mayor también nos invita a ser como Cristo. Y como dice la Escritura, dice, más bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu, porque de tales es el reino de los cielos, ¿no? Y Él les invita también a ser perfectos como Él y el Padre es perfecto. Entonces, a veces en ese proceso, y es lo que Él comparte en estas bienaventuranzas, es como llegar a ser como Cristo y llegar a ser como Él. ¿Cuál es el propósito de las bienaventuranzas, hermano Calderón? Yo veo que el Señor nos da no las cosas de manera de golpe, y yo veo esto de manera gradual, porque en principio la ley de Moisés son leyes básicas, son leyes muy visibles, ya ellos empezaron a vivirlas, pero luego Él viene con algo mayor, algo más intrínseco, algo más elevado. Entonces, nos dice, antes nos decía ojo por ojo, diente por diente, pero ahora nos da, por ejemplo, nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pero no te quedes pobre, sino nos dice que vienen a mí, acércate a mí, y vas a ser afortunado, bendecido, prosperado, bienaventurado. Entonces, y eso es lo que nos va a conducir finalmente a ser más semejantes a Él y a perfeccionarnos en ese camino. Y nos da esas pautas línea por línea, precepto por precepto, para hacernos más semejantes a Él. Sí. A mí me gusta porque dice que él induce, ¿no? Entonces la ley de Moisés era no matarás, ¿no? Ujú. Pero para nosotros ahorita, pero no te enojes con tu hermano. Entonces, ¿cuántas veces yo leyendo lo que él dice, la ley mayor, ¿no? A veces es como, wow, tengo mucho que aprender y que mejorar. Pero entre las bienaventuranzas también nos dan un consuelo, nos dan esa tranquilidad, ¿no? Es decir, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, Ajá. ¿no? Y esas bienaventuranzas traen esa tranquilidad. Pero también viene, bueno, entonces no solamente el que te pide da, y si te pide la capa, da todo, y si el que camina, te pide que camine una milla, camina Camina dos. dos. Entonces es una ley que realmente nos permite ser como más como Cristo. Y bueno, realmente una de las cosas que nos invita a esta ley mayor es también un cambio de corazón. Realmente, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo para ser un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Y qué significa para nosotros ser un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Qué conlleva eso? Yo creo que nos va a llevar a ser realmente felices, porque bienaventurado significa ser dichoso y ser feliz genuinamente y no temporariamente. Eh, Cuando alguien dice, pero ¿cómo puede ser uno feliz? Y dice, bienaventurados los que lloran, los perseguidos, los que sufren. ¿Cómo eso puede generar felicidad? Y no, sí trae felicidad. Qué triste decir a alguien que no es un insensible, que no llora. Y el llorar también, uno llora de gozo. Yo he llorado por mi hijo cuando se fue a la misión, yo he llorado por mi hija cuando se casaba, y hay lágrimas. Pero uno es feliz cuando también uno pierde un ser querido, pero uno llora y al final recibe el consuelo del Señor. Eso. Las Reci- bienaventuranzas dice lo que usted estaba diciendo. Por ejemplo, aquí lo que estábamos hablando dice, y además bienaventurados los que lloran. Ya.
¿cómo voy a ser bendecido si lloro? Pero ahí viene después la recompensa, porque dice, porque ellos serán consolados. Todas las bienaventuranzas empiezan con algo no tan feliz, pero después viene la recompensa. Entonces ahí se convierte en una Y hay bienaventuranza. otro beneficio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me voy a una parrillada, estamos festejando el cumpleaños de la hermana Siria, y de pronto pongo mi mano en la parrilla y me pongo a conversar con ustedes y estoy ahí disfrutando y mi mano se está quemando y no siento dolor? Ese dolor hace que yo Reacciona. salve mi mano. Ajá. Es bueno el dolor, es bueno sentir ese dolor, porque eso me evita. Y el dolor es bueno, Sí, eso me previene. sí. Entonces, y luego viene el consuelo. Ajá. Así es que es saludable, es bueno. Sí. Y el Señor nos previene gracias a ese dolor. Yo recuerdo hace muchos años, mi esposo fue obispo y bueno, fue una época, bueno, la recuerdo con algo de bastantes desafíos en nuestra vida. Y bueno, había pasado algunas circunstancias, después pasaron otras, pero recuerdo una vez que estaba con una autoridad y yo le dije, bueno, que estaba viendo ahora las bendiciones que el Señor había prometido, que en ese momento quizás no estaban cercanas, ¿no? Y él me dijo, hermana, quiero que usted sepa que toda lágrima el Señor la compensa. Y me acordé de esa bienaventuranza, ¿no? Que muchas veces ese dolor también vemos que nos permite acercarnos más al Señor y también nos permite ser más como Él, porque nos permite una renovación en nuestro corazón, ¿no? Y dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque al final ellos van a ser recompensados. O sea que a pesar de todo dolor que tengamos en esta vida, ¿cierto? Todas las cosas que pasemos, Va a haber una al final recompensa. vendrá una recompensa, ¿no? Ujú. Y bueno, viene a ser discípulo de Jesucristo, que también el Señor nos está invitando. Me encanta mucho el discurso del Holland. Uy, Ese discurso de Holland, yo le digo a mi esposo, me cambió el chip. Ajá. En realidad me cambió el chip. De lo Sí. que realmente es ser como la invitación que nos da, de ser perfectos, ¿no? Y dice que todos nosotros, si hacemos, cuando leemos las escrituras, yo digo, ay, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar. Y a la medida que digo, uno dice, no, estoy reprobado en el Evangelio porque no he hecho nada. Pero también me encanta lo que él dice, ¿no? Que a medida que nosotros, como dice usted, vendimos a él, vamos a ser perfeccionados. Pero hay algo que me gusta del Elder Holland, que dice que el Señor, como hijos de Él, tenemos ese potencial a llegar a ser perfectos. El presidente Nelson decía, la perfección quizás no la logremos literalmente en esta vida, pero a la medida que tengamos el deseo de ser realmente verdaderos discípulos de Jesucristo, vamos a llegar a lograr esa perfección a la medida, ¿no? Y otra cosa linda que dice el Elder Holland en su discurso, dice, sin embargo, el Señor nunca nos daría un mandamiento que Él supiera que no podríamos cumplir. O sea, todo lo podemos cumplir. También habla acerca de una parábola, hermano Calderón, sí, muy a mí me linda. encanta esa parábola que es muy famosa, Ajá. que habla del rey y su siervo le pide que por favor le condone esa deuda, ¿no? Sí. De los 10,000 talentos. Y él sí se la perdona, ¿no? Ujú. Pero luego este siervo no le perdona la deuda a otro consiervo, que era solamente 100 denarios. Entonces el rey le dice, ¿cómo? Yo sí te he perdonado estos 10,000 talentos y tú no. Y esto es semejante al Señor con nosotros, ¿no? Y lo que solamente el Señor nos pide, que nos hagamos cargo de esta perfección a nivel de los 100 denarios, nada más. Es. No más, no nos está pidiendo algo inconmensurable, sin embargo la expiación es a ese nivel grande, pero hagámonos perfectos por lo menos en la medida de nuestras capacidades, Sí. Cuando hablamos de la perfección, nosotros tenemos el potencial divino, somos como pequeños diosesitos en embrión. Por ejemplo, el potencial de un pollito es llegar a ser gallo, de un potrillo será ser un caballo. Nosotros somos potencial para ser dioses, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en este tiempo, en esta vida, como seres humanos, en esta vida celestial, como nos enseña el Elder Holland, Sí. Él conoce hasta dónde podemos llegar. Es la gracia divina la que va a complementar.
pero por ahora trabajemos por los 100 denarios, es lo que dice el Elder Holland, ¿no? Y no nos frustremos, no nos abrumemos, pero vivamos acercándonos al Salvador. Me gusta lo que usted dice, Sí. hermana Calderón, en cuanto a lo que realmente es la expiación de Jesucristo y la gracia. Sí, Y es allí donde yo también entendí que el esfuerzo que yo doy es a través de la gracia de Jesucristo que yo puedo llegar a ser a la medida como el Salvador es, porque su medida es inconmensurable, ¿no? No hay medida. La expiación de Jesucristo hace eso, de que yo estoy a esta medida, pero gracias a su gracia, a su expiación, puedo llegar a la medida de Él, ¿no? No a la medida mía, porque mi medida no alcanzaría, ¿no? Pero a la medida de Él. Y es entender que a veces, por ejemplo, yo hablando con mi hijita, ¿no? Dice, mamá, yo quiero ser muy buena en vóley, ¿no? Pero quiero llegar a ser una profesional, pero ¿cómo llegar a esa perfección, no? Y yo digo, a la medida que tú te esfuerces cada día, si hoy hiciste un mal saque, pues mañana vas a hacer un mejor saque. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos, de ser mejores personas con lo que decimos, ¿cierto? Con lo que hablamos, con lo que pensamos Y ser actuamos. así siempre. Exacto. En casa, en la iglesia, con los amigos, ser tal cual, perfeccionándonos día a día, pero no aparentar ser algo que no somos en la iglesia, en el trabajo o en otras circunstancias. y usted tiene mucha razón, porque el Elder Oaks lo dice también, habla del ser, Ajá. y el ser es algo intrínseco, es algo genuino, es ese cuando nadie nos ve. El ser es nuestra esencia, porque a veces trabajamos para el público, para los indicadores, y no, el Elder Oaks nos hace esa aclaración, es el ser prácticamente la conversión. Y el Salvador más bien nos dijo, vosotros sabéis lo que me habéis visto hacer, qué clase de hombre habéis de ser. Y ahí está la medida. Yo tengo una experiencia quizás un poquito anecdótica. Trabajaba en una empresa industrial y nos dijeron, ha habido buenas utilidades, va a haber un bono por balance, así que vamos a almorzar, éramos 4 personas nomás, y salimos, y estábamos ya en el restaurante, y había una buena gratificación, y estando ahí, los 4 pidieron de aperitivo 4 pisco sour. Yo dije, no, yo no tomo. Y un amigo, un compañero de trabajo, ¿cómo pues, mormón? En ese tiempo nos llamaban así. Tú siempre poniendo la desunión. Yo le dije, no, es que yo no tomo. Me puse así. Y mi amigo que lo llevaba siempre a la iglesia, no, él es un joven líder en su iglesia. No, él no puede tomar. No. Y el mozo muy amablemente dijo, señor, yo tengo la solución, dijo. Yo puedo traer lo mismo, pero sin licor. Y el jefe, el gerente, dijo, claro, está bien. Yo también, sí, gracias, señor Soto, muy bien. Y trajo, pues. Jugo de limón. Sí, sí, pero el pisco sour con sus copas, todo igualito. Dije, sí. uy, qué bien, sí, no fomento la desunión. Y cuando estamos brindando los 4, mi presidente de Quórum de Elders estaba al frente. No pude creer, y se me bajó la presión, mis amigos, ¿qué pasa? Y dejé la copa ahí y dije, no, yo tengo que traerlo a la mesa, que él pruebe que no es licor, yo tengo que hacer esto. Y cuando me acerco, él ya se iba a caja y yo lo sigo y le iba a agarrar y me dijo, ¿qué le pasa? Y no era, felizmente, no era. Pero lo cierto es que yo regresé con una gaseosa y le dije, te devuelvo, yo no quiero esto. Perdóneme, pero no voy a hacer. Y me acordé de este capítulo. Vosotros sois la luz del mundo. Y eso es. Así es. La perfección. Entonces tenemos que apuntar con pequeñas cosas. En mi pequeña esfera tengo que aprender a qué estoy enseñando del Salvador. Así es. Sí, Elder Oaks dice que el Evangelio nos invita a convertirnos, lo cual requiere que hagamos y que lleguemos a ser. Sí. Son 2 cosas bien importantes que tenemos que ser. Testificar es saber y declarar. Saber que soy miembro de la iglesia y declarar a través de nuestros ejemplos, de nuestras palabras, de nuestro comportamiento. A veces la gente no sabe que nosotros somos miembros de la iglesia por nuestro testimonio. A veces la gente se da cuenta que somos diferentes por cómo actuamos. Así es.
por cómo hablamos, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo tratamos al mesero, cómo tratamos a la gente que nos atiende. Ahí a veces uno marca la diferencia porque uno entiende que uno como miembro de la iglesia tiene que amar a todos como uno se ama igual. Tú has dicho algo que me gusta mucho de la experiencia también del hermano Calderón, es que podamos entender. Esa palabra entendimiento es como dijo el líder Boyka Packer, cuando el hombre entiende la doctrina, cambia su actitud y su comportamiento, ¿no? Sí. Cuando entendemos realmente qué significa ser discípulo de Jesucristo, qué es realmente vivir una ley mayor, qué es lo que trae gozo y es lo que nos invita, venid a mí, ¿no? Cuando dice la Escritura, dice pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Y es que es la dependencia que tenemos de Dios, ese espíritu de arrepentimiento, porque todos, cuando yo leí que decía, y no matarás, pero no te enojes con tu hermano, me acordé de mi esposo. Nuestro blanco. Yo digo, todos los días tenemos cosas de que arrepentirnos, Sí. que hacernos, porque eso es, por eso él dice, de tales es el reino de los cielos, porque es aquella persona que se da cuenta que no somos perfectos, pero que cada día tenemos que mejorar a ser a la medida que Cristo. Y Él nos enseñó la manera perfecta, la que realmente trae gozo. Yo creo que después de esa experiencia que usted tuvo, trajo gozo Sí. de hacer lo correcto, de ser discípulo. Y decir, oye, o no, y no complacer, ¿no? Por ejemplo, a su jefe, o no complacer a sus compañeros de trabajo. Sí, pues una sola vez, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ¿no? pasar? Estamos en Claro. una celebración. Pero realmente cuando ponemos nuestra valla tiene que ser cada vez más alta. Si yo estoy este año acá, pues el próximo año tiene que ser en la siguiente. Y esa es a la medida de la perfección que dijo Elder Holland, ¿no? Sí. Y a mí me gustó también algo que dijo Elder Holland, Ujú. en cuanto a lo que escribió acerca de un escritor ruso que se llama Leo Tolstoy, que habló acerca de un sacerdote. ¿Sí recuerdan esa Ay, historia? Claro. Coméntelo. Y él hablaba de que uno de los feligreses, un sacerdote, uno de los feligreses dijo, ¿sabes qué? Yo me estoy dando cuenta que tú no estás viviendo lo que tú predicas, ¿no? Ajá. Y incluso creo que lo que tú predicas no es tan cierto. Entonces él respondió, dice, mira mi vida ahora y compárala con la anterior. O sea, quizás la anterior era peor, pero mira mi vida ahora. Pero él dice, quizás ahorita sí, listo, condéname y yo mismo me condeno. Pero no me condenes por estar en el sendero que me lleva a Dios. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos eso? Aquellas personas que en algún momento están esforzándose por ser mejores y buscar ese sendero de perfección. No, y mucha gente nos condena a nosotros por cómo somos y condena a la iglesia. La iglesia es perfecta, nosotros somos los imperfectos y la iglesia nos da, nos pinta a lo que tenemos que llegar a ser, pero nosotros somos los imperfectos, que nos esforzamos día a día por ser mejores. Y a eso se suma que nosotros estigmatizamos. Yo me acuerdo que una vez llego a un colegio, me invitaron a una charla, pero llegué muy temprano. Y me dijo, puede esperar acá, aquí va a ser, el profesor ya acaba de estar repartiendo exámenes. Y yo estaba esperando. Y entran padres, ¿dónde recojo? Acá están los desaprobados y acá están los aprobados. Y la mamá ya entraba de frente a los desaprobados. Ya sabía que es, qué manera, ¿no? Sí. Y yo he escuchado hermanos que siempre dicen, no, este hermanillo yo lo conozco, yo sé de qué picojea. Y él, igual que su papá. Ah, Sí. Y no podemos marcar a los hermanos porque todos tienen derecho a cambiar. Todos tienen derecho a cambiar. Lo que usted dice, a veces tendemos, como miembros de la iglesia, a pensar que hay un perfeccionismo tóxico, Sí. como dijo él. como dijo el Elder Holland, ¿no? Y ese perfeccionismo tóxico es pensar de que, como tú decías, ¿no? Muchas veces, muchas personas se han alejado de la iglesia por no encontrar un obispo perfecto, o un presidente está acá perfecto, o una presidenta de la Sociedad de Socorro perfecto. Pero cuando entendemos que todos estamos como este sacerdote que escribió este escritor ruso, de este sacerdote, mira, la verdad, no me juzgues por mi vida anterior, mírame ahora y mírame que yo estoy tambaleando, pero estoy en el sendero que me lleva a Dios. Y todos estamos en ese tratar de ser mejor, que el ver que todos somos humanos y que nos podemos equivocar, pero que también tenemos la oportunidad, gracias a la expiación de Jesucristo, a volver como los animalitos, a sacudirnos y volver a empezar. Y el Salvador lo enseñó cuando dijo,
cuando la querían apedrear a la mujer adúltera, el que esté exento de culpa, que lance la primera piedra. Levantó, no había ni juzgadores ni piedras. Se fueron. Se fueron. Así es. Y en verdad no hay ser perfecto. No. Y no tendríamos por qué estar juzgando a los demás. Sí, y qué línea tan delgada a veces, porque a veces nosotros tenemos que aspirar a una vida más cristiana. Y hay algo que a mí me encanta de este bloque de escrituras, porque habla acerca del corazón, y él habla acerca de un corazón quebrantado. La ley anterior dice que ojo por ojo, diente por diente, pero esta vez esta ley mayor dice un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Qué piensa usted, hermano Calderón, de tener un corazón quebrantado, un espíritu contrito? Y es que el corazón es la fuente de las emociones, de la inspiración. Uno dice que cómo es esta persona, pero el hábito es de lo que uno hace, y lo que uno hace es de lo que uno dice, y lo que uno dice es lo que uno piensa, y lo que uno piensa es de lo que uno siente. Todo nace del corazón. Sí. Lo que yo siento, lo voy a pensar. Lo que yo pienso, lo voy a decir. Y lo que yo digo, lo voy a hacer. Y si lo hago más de una vez, es el hábito de mi vida. Exacto. Cuando dice, uy, lo hice, pero No me di cuenta. lo dijiste la vez pasada. Uy, lo pensaste alguna vez. Todo nace del corazón. Yo lo fabrico ahí. ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso que un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ahí está la clave. Sí. Ahí está la clave. A mí me gusta una parte del bloque que dice, habla acerca de la humildad, ¿no? Cuando a veces la palabra humilde no quiere decir tampoco que estemos como que sin hacer nada, que nos pisoteen. pisoteen, ¿no? Pero esta acción de vivir a conformidad como el Salvador nos enseñó, es el espíritu que nos indica a que debemos ser, ¿no? A ser como Cristo. Y me gusta porque cuando él dice que él habla de la contención, él habla del ayuno, habla que cuando ayunes, ¿no? Que los demás no te vean, sino que lava tu cabeza, ¿no? Y sigue adelante. Hay muchas cosas que podemos, como dice usted, trabajar desde nuestro corazón mismo. Es más fácil no enojarme con la persona que tengo al lado, porque es mi prójimo. Y es empezar a sentir amor por el prójimo. Amor para no juzgar, amor para no contender y ver a la persona como el Salvador la ve. Sí. Verla como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios, exactamente. Sí. Qué lindo. Sí, sí. Y también en la parte final nos habla de pedid y recibiréis. Sí, y yo leí ese discurso. Porque a mí, yo les voy a contar algo. Cuando yo estuve inactiva en este tiempo, yo escuchaba a un pastor que me gustaba mucho. Y él siempre decía, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Y yo empecé a practicar esto, porque yo igual oraba. Yo estuve inactiva, pero no 100%, siempre hacía mis oraciones y todo. Y yo empecé a practicar esto, pero había una parte que la aprendí ahora que me faltaba. Que, como dice el discurso de Elder Camargo, dice la última parte que hay que aprender también, ya, pedir, hay que llamar, pero también hay que saber escuchar la respuesta. Tenemos que estar dispuestos, ya, si yo pido una oración, pido, Padre Celestial, quiero esto, listo, chao, me voy. Esperando que Él me lo dé, pero a veces no me lo da en el tiempo que yo quiero y ahí empiezo a decaer. Entonces uno tiene que hacer el ejercicio, orar, llamar, y también escuchar, porque a veces dice en Isaías que mi tiempo no es el tiempo de ustedes. Entonces, Él nos va a dar las cosas que nosotros queramos, pero en su tiempo. Y quizás su tiempo puede ser 1 año, 2 años, 1 semana, 2 semanas, pero eso uno lo puede escuchar. Tiene que agudizar el oído para aprender a escuchar al Salvador, la respuesta del Padre, y no caer en esa desesperación que muchas veces nosotros decimos, no, Dios no me ama. Yo lo oré tanto por esto y no me lo ha concedido, Dios no me ama. Entonces vamos perdiendo la fe. Y cuando se va perdiendo es un juego, es una suma. Vamos perdiendo la fe y nos vamos dejando de creer. Es como un cálculo que no falla. Y nos ha pasado a todos. ¿Quién de nosotros no ha orado por algo y cuando no se nos cumple, decimos, chuta, parece que Dios no me ama?
y voy decayendo, y muchas veces eso nos lleva a inactivarnos, nos lleva a perder la fe, a dejar de creer, y es ahí donde Satanás dice, la estoy logrando, la estoy haciendo bien. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Por eso es que esta última parte me encanta, porque dice, es realmente como realmente debemos pedir y ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Esa parte, me encantó ver el video de este bloque de escrituras del libro de Mormón, de las bienaventuranzas, ¿no? Y yo, o sea, yo decía, qué bendición haber estado allí con él, ¿no? De haber escuchado esas bienaventuranzas, de enseñar al pueblo nefita una ley mayor, porque él vino no a abrogar, sino a cumplir la ley de los profetas, ¿no? Que habían hablado de esta ley que permitía llegar a Cristo. Pero realmente, qué hermoso que podamos aprender de estas bienaventuranzas. Me trae gozo, me trae tranquilidad. Y con el discurso de Elder Holland, pues estamos todos caminando a ser verdaderamente cristianos, ¿no? Y pensar de que siempre seremos deudores. Sí. Y miren, cuando vi el video, yo me enternecí porque me sentí deudor, y vino a mi mente cuando sus propios discípulos recibieron la pregunta del Salvador. Cuando él le pregunta a ellos, ¿no? Le dice, ¿quién dicen por la gente, ¿no? Sí. Que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan, que es Elías, que es tal. Y él se responde, que la gente afuera se equivoque. Da lo mismo. Pero ¿y ellos? ¿Y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y siempre Pedro, ¿no? Y él dijo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren la palabra clave, bienaventurado. Lo asociamos con esto. Ajá. Entonces, la clave de la bienaventuranza es conocer a Cristo, al Hijo, el Dios verdadero. Y tiene que ser por revelación. Entonces la pregunta es, ¿conozco realmente a Cristo? ¿Vive a Cristo en mi corazón? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Hablo como Cristo? ¿Vivo como Cristo? ¿Pienso como Cristo? ¿Siento como Cristo? ¿Sirvo como Cristo? Ahí está la bienaventuranza. ¿Cómo están los atributos de Cristo? ¿Me irrito? ¿Cómo está mi vida como Cristo? Y esto me ha ayudado muchísimo. Tengo que arrepentirme. Sí, sí. Entonces, estamos nosotros todos en ese camino de llegar a ser como Cristo. Y se puede hacer, no, como dice, ser perfectos, pero con el tiempo. Sí. Con el tiempo. Sí, porque no tenemos que ser perfectos ahora ya, para que no caigamos en la desesperación. Esto es paso a paso. Exacto. Línea por línea. Así es. Entonces, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Gracias, hermano Calderón, por habernos compartido sus experiencias y también este bloque de escrituras que es tan hermoso. Y les invitamos a ustedes a seguir estudiando, a seguir compartiendo, a ser mejores. Como dice el himno de la primaria, yo trato de ser como Cristo. Nos vemos en la próxima y no se les olvide suscribirse al canal.